Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de los secretos y misterios más inquietantes que la Biblia guarda en sus páginas. Aunque muchos piensan que conocen las Escrituras, la realidad es que la Biblia es un libro lleno de enigmas y relatos que siguen desconcertando a estudiosos y creyentes, incluso miles de años después de haber sido escritos. Desde figuras como los Nefilim, los gigantes misteriosos de los que poco se habla, hasta la simbología del número 666. Estos pasajes contienen detalles que pueden causar asombro y hasta algo de inquietud. En este video, revelaremos 10 cosas que quizás nunca escuchaste de la Biblia y que te harán ver este libro sagrado de una manera completamente nueva. Así que si estás listo para descubrir los aspectos más misteriosos de la Biblia, acompáñanos hasta el final, porque te aseguro que esto te sorprenderá. Comencemos. Milagros poco conocidos de Jesús que te sorprenderán. Cuando pensamos en los milagros de Jesús, inmediatamente vienen a la mente los más conocidos, como la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces, o la curación de los ciegos. Sin embargo, a lo largo de los evangelios, encontramos otros milagros menos mencionados que revelan aspectos profundos de la naturaleza de Jesús, su poder divino y su compasión. Estos milagros menos conocidos, aunque no tan citados, son igual de significativos y muestran la amplitud de la misión de Jesús en la tierra. 1. La pesca milagrosa de los discípulos. En el Evangelio de Lucas 5, 1-11, encontramos el relato de la pesca milagrosa, un milagro que a menudo se pasa por alto, pero que es clave para entender cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. Jesús, al ver que los discípulos no habían pescado nada en toda la noche, les pide que echen las redes una vez más, esta vez en el lado derecho de la barca. Cuando lo hacen, las redes se llenan de peces en tal cantidad que casi se rompen. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la creación, sino que también simboliza la abundancia de la vida en Cristo. Después de este milagro, Jesús llama a los discípulos a ser pescadores de hombres, lo que marca el inicio de su ministerio. 2. La sanación de un hombre ciego en Betsaida. En el Evangelio de Marcos 8, 22-26, Jesús sana a un hombre ciego en la ciudad de Betsaida de una manera poco común. En este milagro, Jesús primero unge los ojos del ciego con saliva y luego le pide que mire hacia el frente. El hombre comienza a ver, pero de manera borrosa, como si estuviera viendo los árboles caminar. Jesús entonces pone de nuevo las manos sobre sus ojos, y el ciego recibe la vista completamente. Este milagro es único porque es el único que ocurre en 2 etapas, lo que podría simbolizar la manera en que la revelación del Evangelio se da progresivamente, llevando a las personas a una comprensión más profunda de la verdad. 3. La resurrección de la hija de Jairo. La resurrección de la hija de Jairo, relatada en los Evangelios de Mateo 9, 18, 26, Marcos 5, 21, 43 y Lucas 8, 40-56, es otro milagro menos destacado en comparación con otros resucitados por Jesús. Jairo, un líder de la sinagoga, se acerca a Jesús suplicándole que cure a su hija, que está gravemente enferma. Mientras están de camino a la casa de Jairo, se le informa que la niña ha muerto. Sin embargo, Jesús va a la casa y después de calmar el llanto de los presentes, resucita a la niña diciendo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también ilustra su compasión y su poder para restaurar la vida, incluso cuando todo parece perdido. 4. La curación de un leproso en el monte. En el Evangelio de Mateo 8, 1-4, Jesús sana a un leproso que se le acerca pidiéndole ser sanado. La lepra era una enfermedad altamente contagiosa y despreciada en la sociedad de la época, por lo que un leproso era considerado impuro y marginado. Sin embargo, Jesús no solo sana al hombre, sino que también lo toca, lo que era impensable en ese entonces, ya que tocar a un leproso significaba quedar impuro. Este acto de tocar al leproso no solo muestra el poder de Jesús sobre las enfermedades, sino también su disposición a ir más allá de las barreras sociales y religiosas para mostrar compasión.
La sanación de la mujer con flujo de sangre. En el Evangelio de Marcos 5:25 a 34, encontramos a una mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años y que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero sin obtener curación. Al tocar el manto de Jesús en medio de una multitud, la mujer es sanada instantáneamente. Jesús, al darse cuenta de lo sucedido, le pregunta quién lo ha tocado, y la mujer, temerosa, se acerca y confiesa. Jesús la elogia por su fe y le dice: «Tu fe te ha sanado». Este milagro muestra el poder de la fe y la compasión de Jesús, ya que Él sana no solo a través de su toque, sino también a través de la fe y la confianza en Él. El primer versículo de la Biblia, que no es lo que parece. Cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con un versículo tan conocido que a menudo pasamos por alto su verdadero significado. El versículo «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», Génesis 1:1, es el primero de la Biblia, y aunque es citado muchas veces, tiene capas de profundidad que pueden sorprendernos. La palabra principio, en hebreo reshit, no solo se refiere a un comienzo cronológico, sino a un principio con propósito y sabiduría. No se trata simplemente de un inicio, sino de un momento significativo en el que comienza un diseño ordenado, no caótico. Esto implica que la creación no es un accidente, sino que tiene un propósito divino desde el inicio. La palabra creó proviene del hebreo bara, que se utiliza exclusivamente para describir la acción de Dios de crear algo de la nada. Esta es una creación única, en la que Dios no utiliza materiales preexistentes, sino que trae a existencia el universo de su voluntad divina. Este detalle resalta la unicidad de Dios como creador, un acto que no es replicable por los humanos. El versículo también menciona los cielos y la tierra. Estos no solo representan lo físico, sino que tienen un significado más profundo. Los cielos simbolizan el dominio espiritual de Dios, mientras que la tierra representa el mundo material. Juntas, estas palabras nos hablan de la creación tanto en el ámbito físico como espiritual. Este primer versículo no solo es un relato de la creación, sino que establece un principio teológico y filosófico fundamental. Dios es el creador soberano, que da orden y propósito al universo. Es un recordatorio de que toda la creación tiene un propósito divino y que nuestra vida también está inscrita dentro de ese diseño divino. La conexión oculta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de los aspectos más sorprendentes y enriquecedores de la Biblia es cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están profundamente interconectados, a menudo de manera que no son tan evidentes a simple vista. Aunque muchos ven estos dos testamentos como separados, el Antiguo centrado en la ley y la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo enfocado en la vida y enseñanzas de Jesús, la verdad es que el Nuevo Testamento cumple y revela muchas de las promesas y figuras del Antiguo Testamento. Un ejemplo clave de esta conexión es la figura de Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. A lo largo del Antiguo Testamento, hay numerosas profecías que apuntan a la venida de un Salvador. Por ejemplo, Isaías 53 describe a un siervo sufriente que será despreciado, rechazado y que llevará sobre sí los pecados de muchos. Estas profecías se cumplen de manera impresionante en la persona de Jesús, quien se ofrece como sacrificio para la redención de la humanidad. Este es solo un ejemplo de cómo las promesas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el Nuevo. Otro aspecto fascinante es cómo muchos de los tipos y figuras del Antiguo Testamento prefiguran a Jesús. Personajes como Moisés, David y Elías no solo tienen importancia en sí mismos, sino que, en muchos casos, actúan como tipos de Cristo. Por ejemplo, Moisés, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, prefigura a Jesús, quien vendría a liberar a la humanidad del pecado y la muerte. Al igual que Moisés intercedió por el pueblo de Israel, Jesús intercede por todos los creyentes ante Dios. Además, las leyes y rituales del Antiguo Testamento, como los sacrificios de animales y la Pascua judía, son elementos que apuntan hacia lo que Jesús haría en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, relacionándose directamente con el sacrificio del Cordero Pascual, que representaba la salvación de los israelitas en Egipto. La desaparición de Enoc.
La historia de Enoc es uno de los misterios más grandes de la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 5, se menciona a Enoc, un hombre que vivió 365 años y cuya relación con Dios fue tan cercana que Dios se lo llevó. A diferencia de otros personajes bíblicos, no se dice que Enoc haya muerto. Simplemente desaparece de la narrativa de manera abrupta, y la frase «Dios se lo llevó» ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Enoc es conocido como el hombre que caminó con Dios, y esta descripción es muy especial, ya que sugiere una conexión tan pura y única que, en lugar de experimentar la muerte, fue llevado directamente a la presencia divina. Esto ha desconcertado a estudiosos y teólogos, quienes se preguntan qué significó realmente esta desaparición y por qué Dios lo tomó de una manera tan excepcional. Además, existen textos apócrifos como el libro de Enoc, que no se encuentran en el canon de la Biblia tradicional, pero que expanden la historia y presentan a Enoc como alguien que tuvo acceso a visiones celestiales y secretos divinos. Según estos textos, Enoc fue un intermediario entre Dios y los ángeles caídos, y recibió revelaciones sobre el destino de la humanidad. Este relato adicional ha hecho que algunos consideren a Enoc como un personaje clave en la comprensión de los misterios de Dios y del universo. Para los creyentes y estudiosos, la desaparición de Enoc plantea preguntas profundas. ¿Qué significa caminar con Dios de una forma tan intensa? ¿Es posible que otros también puedan alcanzar un nivel de comunión similar? La historia de Enoc sigue siendo un recordatorio de la cercanía y el misterio de Dios, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y los secretos que aún están por descubrirse en las Escrituras. El misterio de los Nefilim. Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas de la Biblia y han suscitado debates entre estudiosos y creyentes durante siglos. En Génesis 6, 1-4, se menciona a los Nefilim como una raza de gigantes o seres poderosos que existieron en la tierra antes y después del diluvio. La Biblia los describe como hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron una descendencia única y temible. Este pasaje ha sido objeto de múltiples interpretaciones, especialmente porque no se explica en detalle quiénes eran estos hijos de Dios o cuál fue el origen exacto de los Nefilim. Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios podrían referirse a ángeles caídos o seres celestiales que decidieron abandonar su posición en el cielo y tomar esposas humanas, desobedeciendo las leyes divinas. Esta teoría plantea la posibilidad de una mezcla entre lo divino y lo humano, dando lugar a los Nefilim, seres de gran estatura y fuerza que eran considerados como gigantes. Este concepto resulta perturbador porque implica la existencia de una descendencia híbrida en la antigüedad, lo cual explicaría por qué los Nefilim eran temidos y se les atribuía gran poder. Por otro lado, algunos interpretan a los hijos de Dios como descendientes de la línea de Set, el tercer hijo de Adán, y las hijas de los hombres como descendientes de Caín. Esta interpretación sugiere que los Nefilim eran simplemente humanos fuertes y violentos, sin origen celestial. Sin embargo, la falta de claridad en el texto original ha permitido que las teorías más fantásticas se mantengan vigentes. Además, los Nefilim también son mencionados en el libro de Números 13:33, cuando los exploradores enviados a Canaán describen haber visto una raza de gigantes en la tierra, afirmando que nos veíamos a nosotros mismos como langostas a su lado. Este detalle sugiere que los Nefilim, o al menos su descendencia, podrían haber sobrevivido al diluvio y continuado impactando el mundo de los israelitas. El silencio sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, uno de los mayores misterios en la Biblia, es lo que ocurrió en la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, un período de casi 2 décadas que los evangelios dejan en completo silencio. Después del relato en el Evangelio de Lucas sobre Jesús discutiendo con los maestros en el templo a la edad de 12 años, la Biblia no ofrece ninguna información sobre lo que sucedió hasta que reaparece a los 30 años para iniciar su ministerio. Este vacío en la narrativa ha generado preguntas durante siglos. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo se preparó para su misión? Este silencio ha llevado a muchas teorías. Algunos creen que Jesús permaneció en Nazaret,
viviendo una vida tranquila y ayudando en el oficio de su padre terrenal, José, como carpintero. Esto podría haber sido un período de aprendizaje y reflexión, donde Jesús estuvo en comunión constante con Dios y se preparó en silencio para el propósito que le esperaba. Para muchos cristianos, esta es la interpretación más aceptada, ya que simboliza la humildad de Jesús, quien, a pesar de su divinidad, pudo haber llevado una vida ordinaria y sin ostentaciones en un pequeño pueblo. Sin embargo, otros teóricos y estudiosos han explorado la posibilidad de que Jesús viajara fuera de Israel durante esos años. Hay quienes especulan que pudo haber viajado a regiones como Egipto, India o incluso el Tíbet, lugares conocidos por tener tradiciones espirituales profundas, donde pudo haber aprendido de otras sabidurías y prácticas. Algunos textos no canónicos y antiguos sugieren que Jesús adquirió conocimientos místicos y filosóficos durante ese tiempo, que luego influyeron en su enseñanza. Aunque esta teoría no es aceptada por la mayoría de los estudiosos bíblicos, sigue siendo una posibilidad intrigante para aquellos que buscan una explicación alternativa a este período de su vida. Además, existe otra teoría que sostiene que el silencio sobre estos años en la Biblia es intencional y que forma parte del mensaje sobre la vida oculta de Jesús. Al no revelar estos detalles, las Escrituras podrían estar enseñándonos la importancia de la humildad y el carácter silencioso del crecimiento espiritual. Este largo período de aparente anonimato de Jesús podría ser una lección para los creyentes sobre la importancia de la preparación en secreto antes de asumir una misión divina o un propósito importante. La esposa de Caín y el origen de otros pueblos. Uno de los temas que ha causado confusión y debate entre los estudiosos de la Biblia es la identidad de la esposa de Caín. En Génesis, se nos cuenta que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, después de asesinar a su hermano Abel, fue expulsado y se estableció en la tierra de Nod. Poco después, se menciona que Caín tuvo una esposa y formó una familia. Sin embargo, la Biblia no menciona de dónde proviene esta mujer, lo que deja un vacío en la narrativa y plantea una pregunta intrigante. ¿Quién era la esposa de Caín y de dónde vino? La mayoría de los lectores asume que Adán y Eva fueron los primeros y únicos humanos creados directamente por Dios. Si esto es cierto, entonces la esposa de Caín debe haber sido una pariente cercana, probablemente una de sus hermanas o una sobrina nacida de los otros hijos de Adán y Eva, ya que Génesis menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Este tipo de matrimonio habría sido común en las primeras generaciones para poder poblar la tierra, aunque hoy en día sería un tema delicado desde el punto de vista cultural y ético. Esta explicación sugiere que los descendientes de Adán y Eva fueron los que repoblaron la tierra, aunque con la práctica de casarse entre familiares cercanos en esos primeros tiempos. Sin embargo, algunos teólogos e intérpretes han planteado teorías alternativas. Una de ellas sugiere que cuando Caín se estableció en Nod, ya había otros pueblos o seres humanos en la tierra que no son mencionados explícitamente en la Biblia, pero que podrían haber sido creados de manera distinta o simplemente existir como parte de la creación de Dios. Esta teoría sugiere que Caín pudo haberse casado con alguien de otro grupo humano, lo que explicaría la existencia de una esposa fuera de la línea directa de Adán y Eva. Aunque esta interpretación es especulativa, plantea la posibilidad de que la historia de la humanidad, tal como se cuenta en Génesis, no narre cada detalle de la creación y que pueda haber aspectos desconocidos en el desarrollo de los primeros pueblos. La maldición de Canaán. El relato de la maldición de Canaán es uno de los episodios más desconcertantes y difíciles de interpretar en la Biblia. En el libro de Génesis 9:20 a 27, se narra cómo Noé, después del diluvio, planta un viñedo y tras beber del vino, se embriaga y queda dormido desnudo en su tienda. Su hijo Cam ve la desnudez de su padre y en lugar de cubrirlo, le cuenta a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes con respeto cubren a Noé sin mirarlo directamente. Al despertar y enterarse de lo que Cam hizo, Noé pronuncia una maldición, pero no sobre Cam directamente, sino sobre su hijo Canaán, declarando que Canaán sería siervo de siervos para sus hermanos. Este relato ha planteado numerosas preguntas. ¿Por qué Noé maldice a su nieto, Canaán,
en lugar de Acam, quien cometió el acto. ¿Por qué una simple falta de respeto justifica una maldición tan severa que afecta a generaciones futuras? Y además, ¿cuál es el propósito de este incidente en el contexto más amplio de la Biblia? Una interpretación común es que esta maldición tiene implicaciones proféticas sobre el destino de los descendientes de Canaán. Los cananeos, que se convirtieron en uno de los pueblos que habitaron la tierra prometida, eran conocidos por sus prácticas idolátricas y su oposición a los israelitas. Algunos estudiosos sugieren que la maldición de Canaán simboliza una profecía sobre el conflicto que surgiría entre los cananeos y los descendientes de Sem, quienes eventualmente conquistarían la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. En este sentido, la maldición no es un castigo por la conducta de Cam o Canaán, sino una predicción de los futuros conflictos entre sus descendientes. La prolongada vida de los patriarcas. Uno de los aspectos más fascinantes y desconcertantes del Génesis es la longevidad de los primeros patriarcas. Según la Biblia, Adán vivió 930 años, Matusalén alcanzó los 969 años, el hombre más longevo registrado en las Escrituras, y otros, como Noé, vivieron siglos más de lo que consideramos posible hoy en día. Esta longevidad plantea varias preguntas. ¿Cómo era posible vivir tanto tiempo en aquella época? ¿Qué propósito tenía esta larga vida? ¿Y por qué, con el tiempo, la esperanza de vida se fue reduciendo? Una de las interpretaciones más comunes es que estos patriarcas vivieron tanto tiempo porque eran personas especialmente bendecidas por Dios. La larga vida de los patriarcas podría verse como una señal de favor divino y de un tiempo en el que los humanos estaban más cercanos a Dios, tanto en conocimiento como en pureza, justo después de la creación. Al ser los primeros seres humanos, podrían haber tenido una constitución física mucho más robusta y menos afectada por la degeneración genética que ocurre con el tiempo. Otra teoría plantea que la longevidad mencionada en Génesis puede estar vinculada a factores ambientales o incluso genéticos. Los primeros capítulos de Génesis describen un mundo completamente diferente, uno en el que el entorno, el clima y las condiciones de vida pudieron haber permitido una existencia prolongada. Según algunos estudiosos, antes del diluvio había una capa de agua en la atmósfera que protegía a la Tierra de la radiación solar dañina, lo cual podría haber contribuido a la salud y longevidad humana. Después del diluvio, con el cambio en el ambiente, la esperanza de vida humana se redujo drásticamente. También existe una perspectiva simbólica. Algunos intérpretes sugieren que los años mencionados en Génesis podrían no ser literales, sino que podrían simbolizar la grandeza de estos patriarcas o representar generaciones en lugar de vidas individuales. Según esta interpretación, los números podrían estar reflejando no una longevidad biológica exacta, sino una forma de enaltecer el legado y la influencia de estos personajes en la historia de la humanidad. Los Nefilim, los gigantes en la tierra. Uno de los temas más misteriosos de la Biblia es el de los Nefilim, seres descritos como gigantes que vivieron en la tierra antes y después del diluvio. En Génesis 6, 1-4, se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas. De esta unión surgieron los Nefilim, descritos como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero ¿quiénes eran realmente estos gigantes y qué papel jugaron en la historia de la humanidad? Existen varias interpretaciones sobre la identidad de los Nefilim. Una de las teorías más tradicionales es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que, al rebelarse contra Dios, descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. Este acto, que rompió las barreras entre lo celestial y lo humano, produjo una descendencia anormal y poderosa. Estos seres híbridos fueron los Nefilim, que no solo eran de gran tamaño, sino también de una fuerza y capacidades extraordinarias. La Biblia describe cómo su presencia contribuyó a la corrupción y violencia en la tierra, lo que llevó al diluvio como un acto para purificar la creación de esta influencia negativa. Otra interpretación, más conservadora, sostiene que los hijos de Dios eran en realidad descendientes de Set, el hijo de Adán que continuó la línea piadosa. En este caso, los hijos de Dios se habrían mezclado con las hijas de los hombres, que eran descendientes de Caín,
lo que resultó en una sociedad corrupta y violenta, pero sin intervención de seres celestiales. Según esta teoría, los Nefilim serían simplemente hombres fuertes y guerreros de esa época, y la mención de su tamaño y poder sería una hipérbole para enfatizar la decadencia moral de esa generación. A lo largo de este video, hemos descubierto juntos aspectos de la Biblia que, aunque menos conocidos, son profundamente impactantes y reveladores. Cada uno de estos secretos de las Escrituras nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios y a acercarnos más a la verdad divina. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino un tesoro lleno de enseñanzas que siguen vivos y relevantes hoy. Desde los milagros menos conocidos de Jesús, que revelan su poder y su compasión, hasta los misterios de la creación y los mensajes ocultos en las genealogías, todo en la Biblia tiene un propósito divino. Nos muestra que, aunque a veces no entendemos por completo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cada versículo, cada historia, cada milagro nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Lo más hermoso de todo esto es que la Biblia es un viaje continuo de revelación. Hay tanto por descubrir, tantas lecciones y verdades que aún nos esperan. Al sumergirnos en su palabra, podemos tener la certeza de que Dios está hablándonos, guiándonos y transformándonos. No importa cuán profunda o misteriosa sea la enseñanza, cada descubrimiento acerca de la Biblia nos acerca más al corazón de Dios y nos da una nueva perspectiva sobre su amor, poder y propósito para nuestras vidas. Te invito a seguir explorando la Biblia, a no conformarte con lo que sabes, y a seguir buscando las verdades que Dios tiene preparadas para ti. Recuerda que no hay conocimiento pequeño cuando se trata de conocer más a fondo a nuestro Creador. Consejos para entender la Biblia. 1. Ora antes de leer. Antes de sumergirte en las Escrituras, es importante pedirle a Dios que te dé sabiduría y comprensión. La Biblia no es solo un libro de historia o literatura, es la palabra viva de Dios, y debemos acercarnos a ella con un corazón dispuesto y abierto. Ora para que el Espíritu Santo te guíe y te revele el mensaje que Él tiene para ti en ese momento. 2. Lee en contexto. Uno de los errores comunes al leer la Biblia es sacar versículos fuera de contexto. Es crucial leer pasajes completos para entender el contexto histórico, cultural y literario en el que fueron escritos. Esto te ayudará a interpretar correctamente lo que Dios quiere comunicar. 3. Estudia diferentes versiones. La Biblia fue originalmente escrita en hebreo, arameo y griego, y las traducciones pueden variar en ciertos detalles. Comparar diferentes versiones de la Biblia, como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, NBI, o la Nueva Traducción Viviente, NTV, puede ofrecerte una comprensión más clara del mensaje. 4. Usa recursos de estudio. La Biblia tiene muchas capas de significado. Para entenderla mejor, utiliza diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios y guías de estudio. Estos recursos te ayudarán a explorar los significados detrás de palabras clave, personajes históricos y temas teológicos que aparecen en las Escrituras. 5. Medita en los versículos clave. No te apresures. A veces, es mejor tomarse el tiempo para reflexionar y meditar en un solo versículo o pasaje. Pregúntate, ¿qué quiere decir este versículo para mi vida hoy? ¿Cómo puedo aplicar este principio en mi caminar diario con Dios? 6. Lee con una mentalidad de aprendizaje. La Biblia es un libro complejo, pero también es accesible. No te sientas frustrado si no entiendes todo de inmediato. La clave es leer con humildad, sabiendo que el entendimiento viene con el tiempo, el estudio y la práctica. Permítete hacer preguntas y buscar respuestas, y confía en que Dios te guiará a la verdad. 7. Establece una rutina diaria. La consistencia es clave cuando se trata de leer la Biblia. Dedicar un tiempo cada día para estudiar las Escrituras fortalece tu relación con Dios y te ayuda a crecer espiritualmente. No se trata de leer mucho, sino de leer con propósito y enfoque. 8. Haz preguntas y busca comunidad. No estás solo en tu viaje de estudio bíblico. Comparte tus preguntas y descubrimientos con otros creyentes.
ya sea en tu iglesia o en grupos de estudio. Las conversaciones y discusiones pueden enriquecer tu entendimiento y permitirte ver nuevas perspectivas sobre los pasajes que estás leyendo. 9. Aplica lo que aprendas. La Biblia no es solo para ser leída, sino para ser vivida. A medida que profundizas en las enseñanzas y principios de la palabra de Dios, busca maneras prácticas de aplicar lo que aprendes a tu vida diaria. La verdadera comprensión de la Biblia se refleja en nuestras acciones y decisiones. 10. Permite que la Biblia te transforme. La Biblia tiene el poder de cambiarte. Lee la palabra no solo para entenderla intelectualmente, sino para dejar que transforme tu corazón y tu vida. La Biblia no solo es un libro que se lee, es un libro que debe ser vivido, y al hacerlo, experimentarás la paz, la sabiduría y la dirección de Dios en tu vida. Antes de finalizar, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video y haber explorado junto a mí estos milagros poco conocidos de Jesús. Cada uno de ellos nos recuerda la profundidad del amor y el poder divino que Jesús tiene sobre nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo físico. Nos enseña a confiar en Él, a creer en lo imposible y a nunca perder la esperanza, sin importar las circunstancias. Si este contenido te ha impactado o te ha ayudado a ver a Jesús de una manera diferente, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para no perderte más reflexiones y enseñanzas que cambiarán tu perspectiva de la vida. Recuerda, Jesús no solo fue un hombre de milagros, sino el Hijo de Dios, y su poder sigue presente hoy en día. Nos vemos en el siguiente video, y que la paz y bendición de Dios te acompañen siempre. Hasta pronto, guerreros del pavimento.